El 4 de noviembre de 2013, después de una serie de investigaciones, siguiendo cada rumor y buscando en cada callejón del campo de Hebei, el grupo de periodistas finalmente encontró una pista. Llegaron al pueblo de Zhouyage, China, un lugar que parecía pacífico pero que había estado ocultando un secreto brutal durante más de 3 años. Un prodigio de las matemáticas había sido encerrado en una jaula de hierro y tratado como un animal salvaje por sus propios padres. Al entrar en la vieja casa en medio del pueblo, justo en la sala principal, nadie podía creer lo que veía. Frente a ellos había una enorme jaula de hierro, firmemente atornillada al suelo, hecha completamente de barras de acero rugosas, cada una más gruesa que el pulgar de un hombre adulto. La jaula era lo suficientemente larga como para que un adulto se acostara o se sentara, pero no para ponerse de pie. Dentro, un hombre estaba acurrucado en silencio sobre una manta vieja y rota, con las manos sujetas por una restricción de hierro casera, cerrada con 2 grandes candados como los que se usan en las prisiones. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y excrementos. Sus ojos estaban perdidos, como los de una bestia atrapada sin salida. El hedor era insoportable, haciendo que el equipo de rescate sintiera náuseas. Y lo peor de todo, el hombre no podía hablar, no podía llorar, solo temblaba y repetía una y otra vez algunos números. Justo al lado de la jaula, garabateado en la pared con crayón, había un mensaje escalofriante. Más te vale recordar esto, se está preparando una jaula aún más pequeña, justo del tamaño para que puedas darte la vuelta. No podemos esperar para encerrarte en ella. Cuando le preguntaron, ¿esta jaula tiene una puerta?, el hombre no respondió con palabras, simplemente agachó la cabeza y escribió en un cuaderno viejo, «Esta jaula no tiene puerta». Cuando la policía sacó al hombre al exterior, cada vez más aldeanos se congregaron. Nadie podía creer que sus propios padres fueran quienes lo habían encerrado durante años. Estalló la indignación, la multitud maldijo, arrojó piedras y exigió castigo para esas 2 personas más despiadadas que los animales. ¿Pero por qué lo hicieron? Una mañana de otoño, en el tranquilo campo de la ciudad de Hengshui, en la provincia de Hebei, donde los campos infinitos se extendían hasta el horizonte y el canto de los gallos aún servía de despertador para los aldeanos, un bebé lloró en una casa vieja de techo de tejas. Era el hijo primogénito de la familia Feng, una humilde pareja de agricultores. Lo llamaron Feng Wensheng, con la esperanza de que se convirtiera en el pilar de apoyo y consuelo para la dura vida que les esperaba. Aunque vivían en la pobreza, el amor que los padres de Feng Wensheng sentían por él no surgía de expectativas severas, sino de un afecto incondicional. No tenían más que unas pocas parcelas de tierra estéril y una bicicleta vieja, pero creían que mientras su hijo tuviera un futuro, cualquier dificultad valía la pena. Así que, desde el momento en que Feng Wensheng estaba en la cuna, ambos padres tomaron trabajos adicionales, cosechaban caña de azúcar en invierno, recogían arroz en verano, con las manos llenas de callos y los pies agrietados, solo para que su hijo pudiera ir a la escuela como los demás niños. Las cosas que otros niños del pueblo tenían, como mochilas con superhéroes o zapatillas estilo Shanghái, Feng Wensheng también las tenía. No porque la familia fuera rica, sino porque sus padres se saltaban comidas para comprarle lo mejor que podían permitirse. Pero lo que más orgullo les daba no era lo que le daban, sino que él nunca pedía nada fuera de lugar. Su hijo era sorprendentemente maduro. Estudiaba con sus compañeros, ayudaba a su madre a cargar agua y se quedaba en silencio cuando su padre se enfadaba por una mala cosecha. Lo más importante, Feng Wensheng era un estudiante excelente. Algo raro en el pueblo, donde la mayoría de los niños abandonaban la escuela temprano para trabajar. Era la esperanza ardiente de toda la familia, la razón por la que sus padres creían en un futuro mejor, uno en el que Wensheng no tuviera que trabajar bajo el sol abrasador como ellos. Desde que Feng Wensheng entró en primer grado, las viejas paredes de su casa comenzaron a cubrirse gradualmente con diplomas dorados, cada uno cuidadosamente pegado. Cada vez que podían, sus padres sacaban el polvo de esos diplomas como si limpiaran fotos de los antepasados. Para ellos, eran la prueba viviente de que su hijo no había nacido para ser agricultor. Cada año, Wensheng era el mejor estudiante de su clase. Los maestros lo elogiaban sin cesar, sus amigos lo admiraban, y cada año nuevo o reunión familiar, los parientes mencionaban a Wensheng como ejemplo para sus propios hijos. Feng Wensheng se convirtió en el orgullo de todo el clan Feng.
Aunque sus padres eran simples agricultores, comenzaron a caminar con orgullo en el mercado, sin miedo de alardear. Mi hijo recibió otro diploma de mérito este año y fue invitado al concurso de toda la ciudad. A medida que crecía, Wenshong nunca decepcionó. En la secundaria, a pesar de que el plan de estudios se volvía cada vez más difícil, seguía siendo el mejor de la clase. Su nombre siempre aparecía primero en el tablón rojo de honor del pasillo cada trimestre sin falta. No solo era un excelente estudiante, también era presidente de clase. Un alumno modelo en todos los sentidos, disciplinado, responsable y atento con sus amigos. Después de clase, muchos acudían a él por ayuda, y Wenshong los guiaba pacientemente paso a paso. A los ojos de todos, él era la semilla de oro del campo pobre, la rara esperanza de cambiar el destino de toda una familia. Los padres de Feng Wenshong lo entendían. No escatimaban gastos en su educación. Por más pobres que fueran, si se trataba de algo relacionado con la escuela, libros de consulta, herramientas de geometría, incluso una lámpara de escritorio de bajo consumo, lo compraban. Una vez, su madre se saltó 3 comidas para comprarle un diccionario de inglés solo porque él dijo que quería adelantarse en el estudio. Después del examen de ingreso a la preparatoria, no fue una sorpresa que Feng ingresara a la mejor escuela secundaria de la ciudad. El día de la inscripción, su madre secretamente se secó las lágrimas detrás de su esposo. Nunca se había atrevido a soñar que su hijo un día estudiaría en una escuela llena de estudiantes de élite, con muros altos, techos rojos y aulas con aire acondicionado. Fue desde ese momento que Feng Wenshong empezó a soñar más grande que nunca. Ingresar a la Universidad de Tsinghua, la institución más prestigiosa de China, ya no era solo su sueño. Se convirtió en el sueño compartido de toda la familia, de toda una generación de agricultores que esperaba que su hijo pudiera cambiar su destino. Pero nadie pudo haber predicho que, solo unos años después, ese mismo genio estaría encerrado en una jaula como un animal. ¿Qué convirtió esa vida talentosa en una tragedia? ¿Quién torció su destino y por qué? Al comenzar el 11º grado, un año crucial para definir el futuro, Feng Wenshong se volvió extremadamente aplicado. No solo prestaba atención en clase, sino que también se quedaba después de la escuela para estudiar en la biblioteca. Algunas noches, las luces del aula ya se habían apagado, las puertas de la escuela estaban por cerrarse, y él pedaleaba de regreso a casa en la oscuridad a través de los campos interminables. Una vez, le dijo a su madre, «No puedo permitirme perder ni un minuto. Si pierdo la oportunidad de Tsinghua, lo lamentaré toda la vida». Entonces llegó una oportunidad. Un día, el profesor particular de matemáticas llamó a Feng Wenshong a la oficina. Con una expresión esperanzada, el maestro dijo, «Hay una Olimpiada Nacional de Matemáticas. Si ganas un premio alto, podrías ser admitido directamente en la Universidad de Tsinghua». Sin dudarlo, Wenshong asintió. Desde ese día se convirtió completamente en una máquina incansable de resolver matemáticas. Cada día era igual. Clases por la mañana, exámenes de práctica por la noche y fines de semana enterrado entre libros. Invirtió todo su tiempo en matemáticas, incluso descuidando otras materias. Para Wenshong, mientras sobresaliera en matemáticas, podría cruzar las puertas de Tsinghua. Finalmente, llegó el día. La Olimpiada Nacional de Matemáticas se llevó a cabo en un gran salón de la ciudad. Feng Wenshong y algunos estudiantes destacados fueron cuidadosamente seleccionados por la escuela para asistir. Unos días después, los resultados se publicaron en el tablón de anuncios frente a la escuela. Una hoja roja con letras negras destacaba entre la multitud de estudiantes curiosos. Todos esperaban ver su nombre o el de un amigo en la lista. Pero de arriba a abajo, nadie vio el nombre Feng Wenshong. Ni en la parte superior, ni en la inferior, en ningún lado. Tan pronto como Wenshong escuchó la noticia, corrió al lugar. Su corazón latía con fuerza, sus ojos recorrían la lista, pero cuanto más miraba, más desesperanza sentía. En medio del bullicio, se congeló como alguien que acababa de ver volar su boleto al cielo. Bajó la cabeza, evitando las miradas curiosas y los susurros. Después Wenshong se acercó al profesor encargado. El maestro que una vez lo motivó, ahora le dijo con suavidad que su puntuación no era lo suficientemente alta, e intentó animarlo a que lo intentara de nuevo la próxima vez. Ese fracaso no fue solo un revés escolar. Abrió silenciosamente la puerta al capítulo más oscuro de la vida de Feng Wenshong.
Después del inesperado fracaso en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que se suponía era su boleto dorado a la Universidad de Tsinghua, Feng Wenzhong regresó a casa aturdido, casi irreconocible. Se encerró en su habitación, cortando completamente el contacto con el mundo exterior. Aunque sus padres seguían tocando la puerta, ofreciéndole palabras de consuelo e incluso dejándole comida afuera, Feng Wenzhong se negó a salir. Nadie esperaba que su primer fracaso lo quebrara tan rápido. Al ver a su hijo confinado como una sombra, la pareja Feng se preocupó enormemente. Aunque no eran personas instruidas, entendían que el estado mental de su hijo era muy inestable. Desesperados, recurrieron al maestro de grupo de Feng Wenzhong en busca de ayuda. Tras escuchar la historia, el profesor fue inmediatamente a su casa, se paró frente a la puerta e intentó persuadirlo con palabras suaves. Después de mucho tiempo, conmovido por las palabras del maestro, Feng Wenzhong finalmente abrió la puerta. Asintió en silencio. Con la vía de admisión directa cerrada solo quedaba una opción: luchar por un lugar en la Universidad de Tsinghua a través del examen de ingreso más difícil de China, el Gaokao. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como pensaba. Al volver a la escuela, Feng Wenzhong se dio cuenta rápidamente de que su enfoque excesivo en matemáticas el año anterior había provocado que sus otras materias estuvieran gravemente rezagadas. Clases como chino, física y biología ahora le parecían una carga. Las lagunas de conocimiento lo dejaban luchando por mantenerse al día, algo insoportable para alguien que siempre había sido el mejor. La presión acumulada empujó a Feng Wenzhong a un estudio frenético. Se quedaba despierto hasta las 2 o 3 de la madrugada, sentado bajo la lámpara en su escritorio, intentando llenar cada vacío de conocimiento. Sus padres solo podían observar en silencio. Preocupados, no se atrevían a obligarlo a descansar, pero constantemente le recordaban: estudia, pero no te agotes hasta el colapso. Sin embargo, Feng Wenzhong llevaba un orgullo inmenso. Un estudiante destacado desde niño que nunca había conocido el fracaso. El descenso constante en su rendimiento era como un balde de agua fría sobre el orgullo que había construido durante más de 10 años. El Gaokao se cernía como un veredicto. Feng Wenzhong entró al aula del examen bajo una presión extrema. Aunque dio lo mejor de sí, un persistente sentimiento de inseguridad lo acompañaba. Después del examen, mientras sus compañeros celebraban, salían y disfrutaban de un raro descanso del estudio, él se quedó en casa, acurrucado en la ansiedad como si tuviera una fiebre que no se iba. Cuando se publicaron los resultados, el último sueño de Feng Wenzhong se hizo añicos. Fracasó. Con esa puntuación, entrar a Tsinghua era imposible. El chico que alguna vez fue considerado el dragón del pueblo, ahora se veía a sí mismo como un fracaso. Lo notable es que Feng Wenzhong aún podía haber elegido otras universidades prestigiosas, pero se negó. En su mente, solo Tsinghua era el destino. Sin Tsinghua, nada más importaba. La decepción, el estrés y la presión se acumularon y comenzaron a cambiar la personalidad de Feng Wenzhong. Se volvió irritable, colérico y se enfurecía con facilidad. Cada vez que sus padres intentaban consolarlo, él los alejaba. No solo gritaba, también les prohibía entrar a su habitación. La puerta se cerró y esta vez no era solo una puerta de madera, era la primera puerta de una tragedia a punto de desarrollarse. Pero la historia no terminó ahí. Después de ese primer golpe, los padres de Feng Wenzhong tomaron una decisión que convirtió una tragedia escolar en una pesadilla viviente. Encerraron a su propio hijo en una jaula de hierro durante 3 años. Fallar en el examen universitario fue un golpe devastador para la vida de Feng Wenzhong, pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. De ser un estudiante brillante destinado a cambiar el destino de su familia, cayó en una oscuridad mental. Comenzó con largos episodios de depresión, luego escaló a gritos y destrucción sin razón aparente. A veces estallaba en carcajadas, solo para romper en llanto momentos después. Estos comportamientos erráticos aterraban a sus padres. Aunque eran campesinos sencillos con poca educación, sabían que su hijo ya no era el mismo. Intentaron encontrar momentos de lucidez para convencerlo de ir al hospital. Pero no fue fácil. Durante los episodios, Wenzhong se volvía extremadamente peligroso. Insultaba e incluso atacaba a sus padres como si fueran enemigos. Sin embargo, cuando estaba tranquilo, actuaba como si nada hubiera pasado. Después de muchos intentos fallidos, finalmente lograron llevarlo al hospital durante un periodo de estabilidad. El diagnóstico los dejó en shock. Feng Wenzhong tenía trastorno esquizoafectivo.
una grave enfermedad mental que a menudo se desencadena por traumas. El médico dijo que la enfermedad era difícil de curar por completo, pero podía controlarse con medicación regular y el cuidado adecuado. Aferrándose a esa leve esperanza, la pareja reunió hasta el último centavo que había ahorrado durante años. Compró la medicina y llevó a su hijo de regreso a casa para cuidarlo ellos mismos. La madre se quedó a su lado constantemente, recordándole que tomara la medicina, hablándole y animándolo cada día. La condición de Wenshong mejoró. Se volvió más tranquilo, menos irritable e incluso a veces ayudaba con las tareas del hogar. Al ver su progreso, la pareja empezó a alimentar una nueva esperanza, que el matrimonio pudiera devolverle a Wenshong una vida normal. Ocultaron su enfermedad y pidieron a una casamentera que le encontrara esposa. Se le presentó una joven del pueblo vecino, también de una familia campesina. Durante el noviazgo, Wenshong no mostró síntomas y mantuvo un comportamiento adecuado, por lo que la joven no sospechó nada. Pronto se celebró una sencilla boda, pero la noche de bodas lo reveló todo. En la primera noche, Feng Wenshong mostró comportamientos extraños que aterrorizaron por completo a la joven esposa. No esperó al amanecer. Al llegar la mañana, ya había hecho su maleta y se marchó en silencio. Su partida fue la gota que colmó el frágil equilibrio mental de Feng Wenshong. Dejó de tomar su medicación y nadie pudo convencerlo de retomar el tratamiento. Todos los esfuerzos previos de su madre se volvieron inútiles. La locura regresó, peor, más prolongada y casi sin momentos de lucidez. No solo destruyó objetos de la casa, sino que comenzó a agredir a sus propios padres. Cada día, nuevos moretones y heridas aparecían en sus cuerpos. Cada noche era una auténtica pesadilla. Feng Wenshong ya no reconocía a nadie. Después de abandonar su medicación, se volvió completamente incontrolable. Cada día era una pesadilla interminable para sus padres. No se atrevían a salir de casa por miedo a que su hijo pudiera lastimar a alguien. Se turnaban para atenderlo como a un niño pequeño, comidas, sueño, baño, ropa, pero a cambio solo recibían miradas vacías, estallidos repentinos y gritos aterradores durante la noche. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante un episodio psicótico, Wenshong discutió con un aldeano. El otro, al notar que algo andaba mal, se retiró a su casa. Minutos después, Wenshong apareció en su puerta con un cuchillo. Toda la familia entró en pánico, pero sus padres llegaron justo a tiempo para arrastrarlo de regreso. Solo unos días después, tras una discusión con su tío, Wenshong tomó un hacha y masacró todos los cerdos del corral de su tío en un acto de venganza desquiciada. Después de eso, sus padres perdieron toda esperanza. Vivían con un miedo constante. Si no hacían algo, ¿qué haría después? ¿Les quitaría la vida? ¿Lastimaría a alguien del pueblo? Desesperados, un pariente hizo una sugerencia que rompió el corazón de la madre. ¿Por qué no lo encierran en una jaula? Al principio, ella sollozó. Era su propio hijo, su sangre, su antigua esperanza brillante. ¿Cómo podía encerrarlo como a un animal? Pero la imagen de él con un cuchillo en la mano, sus gritos frenéticos, las heridas en las manos de su esposo y en su propio rostro la hicieron comprender que no había otra opción. Sus padres, ya ancianos, estaban completamente agotados, física y mentalmente. En la desesperación, recurrieron a lo que parecía ser la única manera de preservar sus vidas. La familia mandó fabricar una gran jaula de hierro y la colocaron en la sala principal de su pequeña casa. Desde entonces, Feng Wenshong fue encarcelado y mantenido como un animal durante 3 años. Nadie salvo sus padres conocía la verdad, pero los rumores se esparcieron hasta que un día llegó un grupo de periodistas y trabajadores humanitarios. No podían creer lo que veían. Un hombre delgado, con el cabello enmarañado, encorvado por no poder estar de pie en la jaula estrecha. Sus ojos estaban perdidos, su reacción era lenta y murmuraba incoherencias. Cuando le preguntaron, la madre rompió en llanto. «Es mi hijo. ¿Ustedes creen que yo quería que viviera así? Pero si no lo encerrábamos podría haber matado a alguien. No tenemos dinero para tratamiento ni nadie que nos ayude. No teníamos otra opción». La historia de Feng Wenshong se difundió rápidamente. Organizaciones benéficas y las autoridades intervinieron. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico especializado, donde recibió un estricto plan de tratamiento con medicación, médicos y, lo más importante, atención adecuada.
Con el tiempo, milagrosamente, Feng Wenshong comenzó a recuperarse. Empezó a responder a los extraños, la vida volvió a sus ojos y una sonrisa vacilante reapareció en sus labios. Cuando volvió a ver a sus padres después del tratamiento, Wenshong rompió en llanto como un niño, abrazándolos en silencio. Por primera vez en años, los tres lloraron juntos no de miedo, sino porque la esperanza había regresado. Feng Wenshong finalmente pudo vivir como una persona normal. Aunque aún necesitaba tomar medicamentos, podía cuidarse solo, hablar e incluso ayudar a sus padres con el trabajo del campo. Sus ojos ya no eran salvajes, sino que podían mirar al cielo y a los demás. Y en el corazón de Wenshong, el antiguo sueño de la Universidad de Tsinghua ya no importaba. Comprendió que vivir con salud, en paz y con bondad es lo más valioso de la vida. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido emocionante. Adiós y hasta la próxima.